Ahora mismo, la muerte de Rusia. Ucrania está recibiendo una fuerza increíble. Decenas de miles de tropas aliadas ya se están movilizando para el combate. En el Kremlin han estallado en gritos. Erdogan ha asestado un golpe decisivo a Putin. Los aviones rusos ya no despegarán sobre la OTAN. Turquía está preparando algo increíble y Ucrania recibe un aliado que nadie esperaba. Estos detalles te sorprenderán. Crimea está en llamas. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo el equipo de los ocupantes. El sur de Rusia está paralizado. Europa está lista para la represalia. El caos se está saliendo de control. Trump ha sorprendido al mundo y Estados Unidos ha declarado la victoria de Ucrania. Incluso Zelensky no puede creer lo que está sucediendo. Este es el punto de inflexión de la guerra. El ejército ruso se ha derrumbado, no hay tanques, el equipo se estropea y los soldados son llevados a pie al matadero. El Kremlin oculta el desastre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania luchan decisivamente en el frente. Las columnas enemigas son destruidas, cunde el pánico y la huida de los rusos. Ucrania está preparando un golpe decisivo. El fin del ejército ruso está cerca. Un apocalipsis para el Kremlin. Esto era lo que más temía Putin. Más sobre todo esto en nuestro número Hot Spot. Urgente. Erdogan atacó abiertamente a Putin. Turquía irrumpe en la contienda. Los aviones rusos que vuelen sobre los países de la OTAN serán derribados sin piedad. El líder turco recuerda cómo en 2015 2 cazas rusos fueron destruidos al instante. Y ahora la historia se repite. ¿Un plan secreto? Turquía está construyendo una alternativa a la OTAN justo bajo las narices de Putin. Ucrania obtiene un poderoso aliado. ¿Cómo cambiará esto el curso de la guerra? Vea todos los detalles. Erdogan instó a la OTAN a construir relaciones con Rusia siguiendo el modelo de Turquía. Traduciendo del lenguaje diplomático al lenguaje humano, Erdogan pide el derribo de drones y aviones rusos sobre los países de la OTAN. Eso es precisamente lo que hizo Turquía. Lejano 2015. Incluso después de la anexión de Crimea, Rusia está invadiendo el espacio aéreo turco. Erdogan da inmediatamente la orden de derribar el bombardero enemigo. Por cierto, después de eso, Putin nunca volvió a meterse con Turquía y empezó a temerle a Recep Tayyip como a la peste. Es un líder fuerte y firme que se guía ante todo y quizás exclusivamente por los intereses de Turquía y del pueblo turco. Tenemos muchos vectores de intereses mutuos que coinciden y por eso, sí, y el presidente Erdogan nunca permite que se aprovechen de él. Pero ¿por qué entonces, ya en 2025, cuando los drones rusos vuelan en países de la OTAN y los cazas violan el espacio aéreo de Estonia, no hay una reacción similar? Para Erdogan, derribar un avión ruso fue una especie de demostración de fuerza y de la disposición de un gobernante autoritario a defender no solo la soberanía de su estado, sino también a expandir su influencia sobre los países cercanos. Al mismo tiempo, Estonia, en primer lugar, confía en que su seguridad sea protegida principalmente por otros países. Resulta que hace ya 10 años el Kremlin decidió poner a prueba la paciencia de los países de la OTAN, pero recibió una respuesta contundente. Y también, después de eso, Putin fingió que él no tenía nada que ver con lo sucedido. Esto fue una demostración de fuerza por parte de Putin en el marco de la competencia con Erdogan por la influencia en Oriente Medio, donde Turquía tenía una influencia directa en el curso de importantes procesos geopolíticos. Turquía desafió al Kremlin. Para proteger a Lituania, después de que Rusia violara su espacio aéreo, el presidente de Turquía envió allí un avión de vigilancia y control por radar aéreo. Esto es más bien una demostración de solidaridad precisamente con las alianzas noratlánticas y el propio Erdogan y Turquía, que es miembro de la OTAN, en principio demuestran su disposición también en este ámbito a promover sus propios intereses y aumentar su propio estatus. Erdogan, en la Asamblea General de la ONU, prometió seguir haciendo esfuerzos para lograr un alto el fuego en Ucrania. A través de negociaciones directas, ya hemos facilitado el intercambio de prisioneros y cuerpos y ayudamos a definir las modalidades de las negociaciones de paz entre las partes. Y ya en la cumbre de la plataforma de Crimea, Turquía declaró su deber moral e histórico, a saber, proteger los derechos de los tártaros de Crimea. Turquía nunca ha reconocido la anexión ilegal de Crimea y nos mantenemos firmes en esta posición desde 2014, apoyando la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Esperen, ¿pero qué le espera ahora a Gazprom? Parece que Erdogan se está alejando de Putin y acercándose a Trump.
Se ha sabido que Turquía firmó un acuerdo de gas con Estados Unidos por 20 años. La política de Turquía se basa en la multivectorialidad, pero ante todo con un énfasis en sus propios intereses. Por eso vemos una cooperación muy estrecha de Ankara en ciertos temas con Moscú. Al mismo tiempo, Turquía es miembro de la OTAN y mantiene una cooperación militar muy cercana con Estados Unidos, intentando constantemente adquirir diversos tipos de armamento producido por EEU. Además, continuando la cooperación con Estados Unidos, Turquía planea comprar cientos de aviones estadounidenses. Este paso puede ser un indicio de que Ankara está trabajando para restablecer las tensas relaciones con Washington, que surgieron tras la adquisición del sistema de defensa antiaérea ruso. En el futuro también veremos este enfoque multivectorial por parte de Ankara, tanto hacia China como hacia Moscú, así como hacia Europa y Estados Unidos. Es decir, su principal objetivo es consolidarse personalmente. Y lo más importante, Trump recibirá a Erdogan en la Casa Blanca. Pero lo interesante es si discutirán cuestiones globales o si hablarán de cómo, en la víspera de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, le cerraron el paso a Erdogan por el convoy de Trump. Bueno, como habrán entendido, en ese momento no solo le tocó a Macron. Refuerzos urgentes para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sensación. Ucrania recibe un apoyo sin precedentes. Otro país está dispuesto a enviarnos decenas de miles de tropas directamente. Putin está furioso. Los países ya no temen al Kremlin. El hielo se ha roto. La coalición contra Rusia crece cada día. ¿Quién exactamente está dispuesto a arriesgarlo todo y a apoyar a Ucrania? Estos detalles hicieron estallar Internet. Mirar. Aún más ayuda y soporte. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recibir refuerzos para luchar contra los ocupantes rusos. El presidente indonesio dijo que estaba dispuesto a enviar fuerzas de paz a Ucrania bajo los auspicios de las Naciones Unidas cuando la ONU tome la decisión pertinente. Seguiremos sirviendo donde el mundo necesita defensores. No solo con palabras, sino con botas en el terreno, sí y cuando el Consejo de Seguridad de la ONU y esta Asamblea General lo decidan, Indonesia está lista para enviar 20,000 o incluso más de nuestros hijos e hijas para establecer la paz en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Libia, en cualquier lugar donde sea necesario garantizar la paz. Este es, por lo tanto, el contingente de 20,000 personas que Indonesia está dispuesta a enviar. No es suficiente para garantizar el monitoreo de la situación a lo largo de toda la extensión del frente ruso-ucraniano. La extensión del frente ruso-ucraniano en este momento supera los 1.200 kilómetros. Por lo tanto, no hay ningún motivo real y sustancial para hablar de la eficacia de una misión de paz, es decir, de un contingente militar que puede llegar a tener hasta 20,000 efectivos. No será más que una misión de monitoreo. Anteriormente, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, declaró que no descarta la posibilidad de desplegar fuerzas de paz de la ONU en Ucrania para mantener el alto el fuego y la reconstrucción posbélica si la mayoría de los países miembros está de acuerdo con ello. Para organizar una misión de paz bajo el auspicio de la OTAN, es necesario pasar por varias etapas. La primera es la etapa de reconocimiento, cuando los representantes de la ONU viajan y se familiarizan respectivamente con los aspectos militares, económicos, políticos y religiosos en el territorio del país donde es posible el despliegue de una misión de paz. Pero lo más importante es que, para desplegar una misión de paz bajo el auspicio de la ONU, se requiere el consentimiento de ambas partes en conflicto. Es decir, no solo de Ucrania, sino también de la Federación Rusa, y esto de hecho es la piedra de tropiezo, es un callejón sin salida. Para el mandato de los cascos azules bajo la égida de la ONU, es necesario aprobar el presupuesto. Nuevamente, la Federación Rusa es uno de los principales patrocinadores de la Organización de las Naciones Unidas. Decir que estarán interesados, por lo tanto, en financiar una operación de paz con cargo al presupuesto de la Federación Rusa, no, eso no corresponde a la realidad. Recordemos que el 4 de septiembre se celebró en París una reunión de la coalición de países dispuestos, con la participación del presidente Zelensky, donde se discutieron posibles futuras garantías de seguridad para Ucrania, orientadas a asegurar una paz justa y duradera. 26 estados acordaron oficialmente formar fuerzas de apoyo que deberán desplegarse en Ucrania inmediatamente después de que se alcance un alto el fuego. En el marco de este plan se crearán 2 grupos terrestres separados. La presencia de militares de países de la OTAN en el territorio de Ucrania será considerada por la Federación Rusa como la participación de ese país en las hostilidades del lado de Ucrania. En consecuencia, la Federación Rusa también declarará la legitimidad de los objetivos
militares en el momento de la eliminación física de dichos militares. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya ha advertido que cualquier contingente militar europeo en Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para el ejército de Putin. Lavrov señaló que su presencia en Ucrania será considerada por Rusia como una ocupación del país por parte de Occidente. También añadió que la Federación Rusa no prestará atención a la bandera de los pacificadores. La Federación Rusa está categóricamente en contra del despliegue de un contingente militar extranjero en el territorio de Ucrania. Esto es, de hecho, la piedra angular, el Rubicón que no pueden cruzar. Y, en consecuencia, estas conversaciones sobre la posibilidad de desplegar un contingente de pacificadores son solo una cuestión política, una declaración que no está respaldada por acciones concretas. Todo depende de la posición de la Federación Rusa. Pero todo esto es solo una perspectiva. Si los socios occidentales realmente enviarán fuerzas de paz, sigue siendo una pregunta abierta. Urgente. Crimea se ha convertido en una nueva Chornobaivka para Rusia. A los rusos simplemente los echaron de la península. Allí es un infierno, y eso no es todo. El sur de Rusia está en llamas. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron algo increíble. Rusia está en pánico. La represalia de Europa ya está cerca. Está ocurriendo algo increíble. De todo esto hablaremos ahora mismo. En Crimea vuelve a hacer mucho calor. 2 aviones enemigos AN-26 y sistemas de radar costeros fueron destruidos por combatientes de la inteligencia militar ucraniana en la península temporalmente ocupada. Tampoco hay tranquilidad para los ocupantes en Tuapse. El puerto local está bajo fuego, hubo un impacto en la terminal petrolera y las autoridades locales también informan que en el distrito de Tuapse, en las aguas del Mar Negro, se han detectado lanchas no tripuladas. Se pidió a los residentes y visitantes que abandonaran la línea costera, pero estas solicitudes no tuvieron éxito y en los videos se puede ver cómo la gente graba activamente las explosiones. Y además, la Federación Rusa sigue causando problemas en todo el continente europeo. En el Reino Unido se produjo una potente explosión en el lugar de construcción de la mayor fábrica de drones del país. Debido al incidente en Swindon, cientos de personas fueron evacuadas de la zona afectada. La respuesta definitiva debe ser dada por las autoridades británicas, pero cabe señalar que la pista rusa, al parecer, será prioritaria en el curso de la investigación. En los últimos meses se ha producido una marcada intensificación de la actividad de los servicios secretos rusos en Europa, llevando a cabo actos de sabotaje y diversiones precisamente en empresas del complejo militar industrial y en la infraestructura logística. Además, en las últimas semanas, la Federación Rusa ha estado demostrando la táctica de lo que se llama aumentar las apuestas, es decir, una escalada artificial con el bloque de la OTAN. Y esto se refiere tanto a los hechos de violación del espacio aéreo como, en consecuencia, a la posibilidad de ataques contra los principales centros logísticos de la OTAN en territorio de países europeos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Trump, fue informado sobre los planes de Ucrania de llevar a cabo una ofensiva para la cual se requerirían datos de inteligencia estadounidense, según informaron fuentes al Wall Street Journal. La publicación escribe que, supuestamente, se le explicó a Trump la situación actual en el campo de batalla, subrayando que Rusia ha logrado solo avances insignificantes en los últimos años. En las direcciones de Dobropolie y Pokrovsk, la situación logró estabilizarse y no hay un avance adicional de las tropas de ocupación rusas hacia el interior del territorio ucraniano. Precisamente esta información fue transmitida al presidente de los Estados Unidos sobre el cambio en la naturaleza de las hostilidades en Ucrania en uno de los sectores más problemáticos del frente. Además, los militares rusos continúan con ataques agotadores en la dirección de Pokrovsk y se preparan para un asalto en la de Jersón, según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. En este momento, los sectores más problemáticos del frente son el de Zaporizhia y, respectivamente, el frente de Donetsk. En la región de Donetsk, esto corresponde a la dirección de Konstantinovka, donde los ocupantes, lamentablemente, han logrado una serie de éxitos tácticos, y a la dirección de Limán. En la dirección de Limán son precisamente las tropas rusas las que están atacando. La información del llamado Instituto para el Estudio de la Guerra sobre los éxitos de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Limán no se corresponde con la realidad. En este momento, los ocupantes están intentando avanzar en dirección a Siversk y Yampol. La posibilidad de capturar el asentamiento de Yampol les dará a los ocupantes la oportunidad de atacar simultáneamente tanto en la dirección de Limán como, respectivamente, en la de Siversk.
Los gobernantes rusos planean endurecer el castigo por deserción para los presos que, en lugar de cumplir su condena, fueron enviados a luchar contra Ucrania. De este modo, las autoridades quieren presionar a los reclusos que, bajo el pretexto de ir a la guerra, salieron en libertad y a la primera oportunidad huyen del campo de batalla. Sensación. Trump ha abierto los ojos. Un giro de 180 grados. Ucrania lo recibirá todo. Incluso Zelensky se quedó en shock por esas palabras. Rusia se ha metido en un lío. Esto fue la gota que colmó el vaso. Ahora Trump está listo para tomar medidas duras. Esto podría poner a Moscú de rodillas. Todos los detalles en el reportaje. Donald Trump ha abierto los ojos o se está distanciando hábilmente de su promesa de terminar la guerra ruso-ucraniana. ¿Qué hay detrás de las palabras del 47º presidente de Estados Unidos? No hace mucho todo el mundo discutía sobre la reunión más escandalosa en el despacho Oval con el famoso ¿dónde está el traje? Y hoy, después de otra ronda de negociaciones, la Casa Blanca publica esta foto con la leyenda «Es un hombre valiente y está librando una auténtica batalla infernal». Y más aún, Donald Trump, quien hasta hace poco aseguraba que Ucrania no tenía ninguna posibilidad de vencer a la gran y poderosa Rusia. Y que ya era hora de ceder territorios, publicó este mensaje en sus redes sociales. En este mensaje, Trump declaró por primera vez que los ucranianos no solo pueden luchar, sino también ganar, mientras que Rusia deambula sin rumbo, donde planeaba resolverlo todo en una semana. De hecho, esto la hace parecer un tigre de papel cuando las personas que viven en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y regiones de toda Rusia se enteren de lo que realmente está ocurriendo con esta guerra. El hecho de que no puedan conseguir gasolina debido a las largas colas y todas las demás cosas que están ocurriendo en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y este solo se fortalece. Ucrania no solo puede devolver a su país a su estado original, y quién sabe, tal vez vaya aún más lejos. Esta es la declaración más pro-ucraniana hecha por Donald Trump desde su segundo regreso a la oficina Oval. Esta retórica fue elogiada de inmediato por Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero según los politólogos, la posición de Trump está dictada por una simple coincidencia de factores. Por un lado, últimamente Europa declara cada vez más fuerte su autonomía. Por otro lado, las sanciones con drones de Ucrania contra las refinerías rusas acercan el sueño de Donald, separar a Europa del oleoducto ruso. Y la guinda del pastel es la situación política interna en Estados Unidos. Precisamente por eso Trump ha empezado a llamar a Putin agresor y a insinuar sanciones. Él necesita reaccionar ante la situación. Él es, en el sentido clásico, un animal político, es decir, un político que percibe el estado de ánimo, que siempre parte del contexto, de lo que le conviene o no en este momento, de cómo debe actuar correctamente o incorrectamente, y no de convicciones ideológicas, de valores u otras creencias profundas. Eso no va con él. Por eso ahora vemos aparentemente un giro en su posición, aunque en realidad es una evolución. Incluso diré, aunque de manera general y con muchas reservas, dándole cierto margen de confianza que, basándome en los acontecimientos de las últimas semanas, la noche más oscura con Trump ya ha pasado. Este periodo de 8 meses, durante el cual Trump aún podía coquetear con Putin, está llegando a su fin. Y a partir de ahora entramos en una fase en la que Trump ya no será una palanca en manos de Putin para presionar a Ucrania y Europa. Y no está claro que se convierta en una palanca en manos de Ucrania y Europa para presionar a Putin. Y tampoco está claro que Trump mismo quiera presionar a Putin. Aquí no hay que hacerse ilusiones, pero creo que el momento en que Trump era parte del problema ya ha pasado. Pero Trump todavía no es parte de la solución. Donald tampoco ha cautivado a la prensa occidental. Los periodistas recordaron que, de hecho, todas las iniciativas de las que se habló en voz alta al otro lado del océano quedaron sin realizarse. La imposición de sanciones, así como de aranceles aduaneros del 500% y la designación de Rusia como país patrocinador del terrorismo, siguen siendo solo palabras vacías. Trump dio a entender que está dispuesto a tomar medidas radicales solo después de que los aliados de la OTAN hagan su aporte primero. De hecho, eso fue exactamente lo que dijo. No hubo ninguna insinuación sobre ayuda adicional, ni sobre que Estados Unidos planee castigar más severamente a Moscú. Porque aquellas iniciativas legislativas de las que hablamos siguen siendo solo iniciativas. No se someten a votación. Trump se opone categóricamente a que su Congreso vote a favor de la aplicación de sanciones. Él dice, yo mismo tomaré la decisión contra Putin, y él todavía estará un mes pensando si le cree a Putin o no. Eso lo dijo literalmente ayer.
Algunos analistas consideran que la declaración de Donald no es una revelación, sino un intento de lavarse las manos ante la resolución de un problema tan importante como detener la guerra. Al 47º presidente de Estados Unidos le ha resultado posible, de hecho, lucrar con la guerra. La ayuda irrevocable ha sido detenida y las armas llegan a Ucrania con dinero europeo. El punto final en la disputa sobre si ha tenido una revelación o si se está distanciando hábilmente lo marcarán los próximos pasos que tome la administración de la Casa Blanca. Por ahora, Estados Unidos ni siquiera se ha sumado a la declaración de 36 países de la Asamblea General de la ONU, que insta a Rusia a detener los asesinatos y comenzar negociaciones sustanciales. Choque, catástrofe en el ejército ruso. A los soldados rusos los envían literalmente a la muerte a pie. Ya no quedan tanques, ni siquiera el canibalismo técnico, cuando arrancaban piezas de repuesto de máquinas viejas, ya logra salvar la situación. A los tanquistas solo les queda una opción, dejar las armas y salir corriendo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo los restos de la maquinaria blindada y el Kremlin, en pánico, oculta la magnitud del fracaso. Rusia se quedó sin tanques. ¿Qué significa esto para la guerra y por qué es este el fin del ejército de la Segunda Guerra Mundial? Mirar. Los tanques rusos están al borde de la muerte. Parece que el complejo militar industrial ruso no puede hacer frente a esta situación y pronto las luchas serán inútiles. Y aparentemente, las sanciones son las culpables. El papel de las sanciones aquí es mayormente que todo esto son flujos, son conexiones, el deterioro de la madera y también debido a la deforestación que Rusia realiza, lo que debilita significativamente el avance de tecnologías como la inteligencia artificial en la que Rusia podría haber avanzado. Parece que la economía supuestamente resistente de Rusia, según las palabras de Putin, finalmente muestra una grieta notable. Tarde o temprano el sobrecalentamiento de la economía militar puede no llevar a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también se trasladarán a los sectores militares de la economía. Parecería que, por primera vez desde 2022, los salarios han comenzado a caer en las empresas más importantes de Rusia. Y sí, estamos hablando de empresas del complejo militar industrial. Sin duda influye la financiación mediante créditos a las empresas del complejo militar industrial. Y la diferencia en la forma de esta financiación, el volumen de los créditos respecto al sector no militar. Esto jugó a favor, pero ahora juega en contra. De hecho, al alcanzar el pico, se produce una meseta o una caída. Pero ¿cómo afectan los problemas económicos y de personal al aumento del complejo militar industrial? Con la capacidad de la economía rusa para abastecer al ejército, para suministrar la guerra con equipo y municiones, tampoco son ilimitadas. Además, con el rápido aumento, la economía rusa moderna puede alcanzar los indicadores soviéticos. Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad de su equipo militar. O incluso pueden detener por completo su nueva producción. Pero aquí vienen al rescate los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética, el viejo equipo soviético sacado de los almacenes, la restauración de municiones de nuevo, así como el reacondicionamiento y la puesta a punto para el combate. Tampoco son ilimitados. Pero ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que, al contrario, lo complica. Cada vez quedan menos equipos reparables. Hay que reparar lo que ya no es apto para reparación, desmontar y revisar. Ensamblar a partir de varias unidades. Esto requiere mucho más esfuerzo, trabajo y así sucesivamente. De este modo, en lugar de producir nuevo y moderno, Rusia recurre cada vez más a lo viejo y desgastado. La producción de nueva y avanzada tecnología se topa tanto con las severas sanciones internacionales como con la evidente falta de preparación de la base industrial nacional. Por eso el aumento de la producción de tipos modernos de armamento no avanza al ritmo que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla. Por esa razón, prefieren financiar aquello que pueda dar resultados aquí y ahora mismo, y no mañana o pasado mañana en el futuro. Tampoco hay que olvidar a los fieles amigos de Putin, China e Irán, que precisamente les están ayudando mucho. Siempre estuvimos juntos, así que seguimos juntos ahora.
Pero cualquier suministro es más bien una forma para Pekín de mantener a Moscú bajo control estricto. Precisamente en la base tecnológica, China está ayudando a los rusos a salir adelante. Al mismo tiempo, los chinos ayudan a Moscú exactamente desde la posición de un suzerano. Por eso mantienen la mano en la llave de paso. Si Moscú actúa correctamente, pueden abrir la llave. Pero al final, ¿qué tenemos a día de hoy? Se sabe que en 2024 la industria militar de la Federación Rusa alcanzó el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son ahora las perspectivas para Rusia? La cuestión No es solo si el Kremlin podrá mantener este nivel durante mucho tiempo y si no resultará que un golpe inesperado vendrá no del frente, sino desde dentro. Aquí, la corrupción en Rusia es nuestro aliado. Cuanto más sigan robando de manera descarada y continua, los generales corruptos y los rompehielos económicos de la economía rusa, especialmente aquellos vinculados al complejo militar industrial, menos posibilidades reales y duraderas tendrán de mantenerse firmemente en la cima del poder. Pero por supuesto que es totalmente claro y evidente. las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Sin embargo, un factor importante también es el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. Aquí uno puede creer que todo se resolverá con sanciones, pero también es necesario desarrollar el poder propio, que es en lo que estamos trabajando, y responder golpe por golpe. Esa es una forma, y las sanciones son solo una alternativa a las armas, pero no un sustituto de las armas. Por eso debemos ocuparnos de ambas cosas. En este momento, nuestros soldados han reducido a polvo a los ocupantes, esperando ataques y montañas de enemigos eliminados. El Kremlin está en pánico en Kupiansk. Para ellos, todo se precipita al abismo. Los expertos dan la alarma, pero Ucrania tiene la oportunidad de un cambio decisivo. ¿Qué está preparando el Estado Mayor? ¿Por qué precisamente ahora el enemigo se encuentra acorralado? Sobre todos los últimos acontecimientos en el frente, mirar. 2 militares del regimiento Skala sorprenden a 8 invasores que entraron en la aldea de Novotroitskaya, distrito de Pokrovsky, región de Donetsk. Los 3 primeros fueron eliminados por cazas ucranianos tan pronto como las tropas rusas se acercaron a la emboscada, y el resto fueron destruidos utilizando un lanzagranadas y drones. La dirección de Pokrovsky sigue siendo la más caliente en el frente. 1/3 de todos los enfrentamientos y asaltos en la línea del frente ocurre precisamente en la dirección de Pokrovsky. A pesar de tal intensidad, todos los ataques resultan infructuosos. Para lograr su objetivo, los ocupantes están dispuestos a todo. En la dirección de Pokrovsky, un dron registró cómo los militares rusos dispararon contra una familia de civiles y tomaron a una niña como rehén. Usaron a la niña como escudo humano para proteger a los grupos de asalto. Los analistas rusos reconocen que las Fuerzas Armadas de Ucrania repelen todos los ataques del ejército ruso y llevan a cabo exitosas acciones de contraataque para alejar al ocupante de Pokrovsky. En la dirección de Pokrovsky, el enemigo ha concentrado sus esfuerzos en abrirse paso hacia Novotoretsky. Han aparecido imágenes de un tiroteo entre el enemigo y nuestras fuerzas en el pueblo. El enemigo intenta cortar nuestro saliente. La situación se caracteriza por informes optimistas desde el terreno. No es la primera semana, incluso en lo que respecta al control de los pueblos capturados. Para avanzar, el Kremlin está trasladando reservas a la dirección de Pokrovsky desde la región norte de Kharkov y aquellas unidades que participaron en los ejercicios Zapad 2025 en Bielorrusia. El enemigo intenta aprovechar su superioridad numérica, material y técnica para llevar a cabo una serie de sus ambiciones. Las ambiciones son bastante serias. El enemigo literalmente sueña con tomar completamente el control tanto de Mirnograd como de Pokrovsky y avanzar por el territorio de la región parcialmente de Dnipropetrovsk y de esta parte de la región de Zaporilla en dirección a Juliápole. En la región de Zaporilla, en las cercanías del pueblo de Stepnohirsk, los soldados rusos intentaron encontrar un punto débil en la defensa de las fuerzas ucranianas. Las unidades ucranianas frustraron este intento de inmediato y eliminaron a los soldados enemigos.
Gracias a la superioridad numérica en infantería, los rusos buscan constantemente opciones para romper las líneas en la región de Zaporizhia. El mayor número de intentos de avance se mantiene en la zona de Plavny, a través de Primorsk, donde se realiza una constante detección de grupos enemigos, así como ataques contra ellos. Desde allí, o bien intentan avanzar más profundamente en Primorsk, o tratan de infiltrarse en Stepnohirsk. En particular, ayer un pequeño grupo logró de alguna manera entrar en las afueras occidentales del asentamiento, pero fueron eliminados por las fuerzas de defensa. Al mismo tiempo, se están realizando observaciones periódicas al este de Stepnohirsk, donde el enemigo parece estar sondeando la zona en busca de puntos débiles en la defensa y buscando una brecha que pueda utilizar para adentrarse más, pero hasta ahora sin éxito, gracias al trabajo eficaz de los pilotos ucranianos. Desafortunadamente, estos intentos a veces tienen éxito. En Dnipropetrovsk y en la región de Zaporizhia, el ejército ruso ocupó Nova Nikolaevka y Nova Ivanovka, además de avanzar cerca de Kalinovske, Ternove y Nova Ivanovka. Estas acciones de asalto tan activas van acompañadas de enormes pérdidas de personal. A este liberador de 21 años, que perdió un brazo y una pierna, todavía se le puede considerar afortunado. Esperó solo 1 semana y media para ser evacuado del campo de batalla. Es decir, no te sacaron de inmediato, ¿verdad? Casi solo con ella. ¿En cuánto tiempo? 11. 11 días sin comida, sin agua. No. Bueno, ¿por qué había agua? Esta es una ayuda visual para los técnicos que planean viajar a Ucrania para el llamado SVO. Así es como el Kremlin cuida a sus soldados, usándolos como carne de cañón y luego simplemente olvidándose de ellos. Eso es todo. Para más noticias candentes desde el frente, mírenlo ya en el próximo episodio.